Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. El Frente Nacional por la Familia de Aguascalientes les agradece mucho su presencia. Es de verdad para nosotros un enorme gusto que esta tarde nos acompañen a vivir esta experiencia en donde buscamos que este gran mensaje sea escuchado y sobre todo que toque el corazón de mucha gente. Es para mí un honor presentar a Sarah Winter, ex feminista, líder del movimiento FEM en Brasil. Fue considerada la feminista más importante y comprometida del país. Luego de pasar por la traumática experiencia del aborto, se convirtió al catolicismo, convirtiéndose en una de las más grandes líderes y oradora provida a nivel nacional e internacional. Les pido por favor un aplauso para Sarah Winter. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que vinieron. Lo siento muchísimo por el sol, pero si no hay sacrificio, también después no hay cómo llegar a la redención, ¿cierto? Entonces me presento. Soy Sarah Winter, tengo 29 años, soy brasileña, por eso cargo este sotaque horrible, este acento horrible. Y además, hoy voy a contar un poquito de mi vida y contar un poco también a tratar por la llegada del 8 de marzo, un poco sobre lo que es el movimiento feminista y todas las dudas que los señores tengan. Entonces, bien, yo vengo de una ciudadecita del interior de São Paulo, en Brasil. Soy hija de una mamá y un papá, obviamente, muy sencillos. Soy de una familia muy sencilla económicamente hablando. Tengo 2 hermanos mayores, el mayor muy buena gente, el hermano del medio desafortunadamente siempre se metió en peleas en la escuela, siempre se metió con malas amistades y desde muy temprano, a los 14 años empezó a usar marihuana, a los 16 estaba usando cocaína y desafortunadamente a los 20 años mi hermano del medio ya había se convertido en el jefe de narcotráfico en mi ciudad. Se volvió una persona totalmente violenta, sádica, llegaba a mi casa bajo el efecto de las drogas, nos pegaba muchísimo a mi mamá, a mi papá, yo también, y mi vida se puso muy difícil, muy difícil. Desafortunadamente, pasamos por todos los tipos de atrocidades en medio de mi hermano, de la convivencia con él. Luego, cuando llegué a mis 16 años, ya no podía soportar tanta injusticia y decidí confrontarlo, pero obviamente no fue una buena idea a una chica de 16 años confrontar a un jefe del narcotráfico. La única cosa que hizo mi hermano fue sacar una arma de sus shorts, poner en mi boca y decir que si me viera de nuevo en mi casa o en mi ciudad, que desafortunadamente me mataría. Mis padres estaban tan impotentes delante de la situación que no sabían qué hacer. Trataba a mi hermano como un pobre coitadito que está enfermo, que está adicto, y me pusieron a vivir con algunos parientes. Pero si alguien aquí ya vivió con parientes, sabe que la primera semana todos te acogen bien, la segunda semana ya se empiezan a enojarse un poco, y la tercera semana nadie te quiere más. Y por los maltratos que empecé a sufrir, preferí vivir en la calle. Me escapé, me fui a vivir en la calle, donde para sobrevivir a los 16 años tuve que prostituirme. Conocí el mundo de la prostitución. A los 16 años tuve que cambiar mi cuerpo por pedazos de pan, de carne, de comida. A los 16 años tuve que pasar por eso para poder sobrevivir. En este contexto de mi vida, conocí el movimiento feminista a través de los medios, a través de la prensa, con un discurso muy bonito, un discurso muy propagandístico que me ilusionaba diciendo sobre empoderamiento, libertad, independencia, y esto me conquistó. Era una promesa de algo que podría curar mis heridas y eso me parecía increíble. Entonces me conquistó y de manera rápida me fui a Ucrania. Hoy todos saben dónde está Ucrania por el tema de la guerra,
Pero a 10 años atrás yo me iba a un país totalmente desconocido, ser entrenada y recibir un entrenamiento en guerra de inteligencia y guerra cultural para cómo ser una buena feminista y cómo desarrollar estrategias para traer eso a mi país, a Brasil, y conquistar otras jóvenes para que pudiéramos entonces organizarnos, hacer protestas, marchas, estar en la prensa. Y en poco tiempo yo me convertí en la feminista más famosa de mi país y estaba siempre en los medios de comunicación, en la prensa, influyendo en una escala muy grande en mi país, en la opinión pública, y estaba organizando marchas, protestas, como que muchas organizan también aquí en Aguascalientes. Y a los 22 años, te los comento, yo me convertí en una gran propaganda, una gran referente del aborto. Estaba siempre luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, entre comillas, hasta que a los 22 años la embarazada era yo. A los 22 me embaracé y desesperada, sin nadie, sin familia, con una vida totalmente errada. Mis amigas feministas me dijeron: Sara, por el amor de Dios, tienes que hacer un aborto. Así vas a tener más experiencia empírica para poder luchar por la legalización del procedimiento. Sara, no, esto que está en tu barriga no es un bebito, no es una persona, no es un ser humano, es solamente un coágulo de sangre, una bolsita de células. Y mis amigas feministas me regalaron 4 pastillas de misoprostol, que es el medicamento utilizado para hacer abortos. Y a los 22 años yo hice un aborto, siguiendo exactamente los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud para abortos seguros. Lo que se pasó conmigo es que yo tuve consecuencias fuertísimas, una hemorragia fuertísima, una afección fuertísima, una peritonitis aguda fuertísima que me llevaron casi a la muerte. Y en el momento que yo estaba para morir, en medio de una hemorragia, llamé a todas mis amigas feministas para ayudarme. 7, 8, 9 amigas feministas. Nadie vino, nadie me ayudó. La única persona que me ayudó fue un hombre vecino católico que me llevó hasta el hospital, donde por 6 días yo estuve en la unidad de tratamiento intensivo y recibí 2 noticias. Una de mis trompas de falopio tuvieron que ir a la basura, pues ya estaba podrida. La otra, un atestado, un documento médico firmado por la equipo médica de infertilidad. Nunca más yo podría tener otros hijos. Yo sufrí de la síndrome posaborto durante más de 6 meses. Yo me volví alcohólica, pensaba en suicidio, escuchaba lloro de bebé donde no había bebé, algo horrible. Ya pensaba en cometer suicidio, pero de toda la oscuridad Dios ha hecho la luz. Pues mismo con documento firmado por la equipo médica de infertilidad, 6 meses después Dios me regaló la oportunidad de embarazarme de nuevo. Hoy yo soy mamá de Héctor, que tiene casi 7 años, es mi mejor amiguito, la luz de mi vida y uno de los motivos por lo cual estoy aquí el día de hoy. Esa es mi historia. Salí de todo este movimiento, recuperé mi familia, estudié, me licencié, trabajé en el gobierno, estoy para casarme y fui a los poquitos recuperando la vida. Toda esta historia ya tiene 7 años. Esta es la 8ª vez que vengo a México, la primera vez que vengo a Aguascalientes, y me dijeron mucho que aquí hay intervenciones a cada 8 de marzo de mucha gente, de muchas feministas que empiezan a salir a la calle. Entonces me pidieron, hable un poco más técnicamente sobre qué es el feminismo. Entonces, para eso estoy aquí. Originalmente deberíamos tener una pantalla, pero por cuestiones técnicas y del sol no se pudo traer, pero yo los voy a leer y comentar lo que es necesario. No hay muchas imágenes, es más por términos de lectura. Entonces, muchas personas me preguntan, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Entonces, si nos metemos ahora, si cogeremos este aparato, nuestro teléfono, y nos metemos, ¿qué es el feminismo? En el Google, vamos a ver definiciones como la Real Academia Española define el feminismo como un movimiento que busca la igualdad de derechos entre mujeres y los hombres. Bien, ese es el feminismo. Yo les cuento,
¿Hombres y mujeres son iguales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, no. Ok. Sí, hombres y mujeres son iguales, ¿sí o no? Mira a la persona del sexo opuesto que está más cerca de ti, de arriba a abajo. ¿Ustedes son iguales o son diferentes? Diferentes. Hombres y mujeres son diferentes. Fisiológicamente somos diferentes, psicológicamente somos diferentes. Somos de la misma especie, Homo sapiens sapiens, pero machos y hembras en cualquier especie son diferentes en el reino animal. Entonces, los humanos también somos diferentes. Los hombres tienen una estructura ósea mayor, más desarrollada, más fuerte. También tienen una capacidad de regeneración muscular más rápida y más fuerte. Una carga de testosterona, de la hormona testosterona, muchísimo mayor que las mujeres. Eso hace con que los hombres tengan la capacidad de correr más rápido, saltar más alto y en las actividades físicas se cansan mucho menos que las mujeres. Por eso existen equipos de deporte femeninas, equipos de deporte masculinas, por eso no se ponen los dos para competir juntos, o por lo menos no deberían hacerlo. Entonces, mismo la selección femenina de fútbol mexicana, se juzgar con un equipo sub-17 de chicos, de chavos muy bien entrenados, obviamente ellos van a ganar. Eso se pasó en Brasil. La selección femenina de fútbol brasileña, y mira que somos buenos en el fútbol. Entonces, se fue a jugar con el equipo sub-17. Los adolescentes ganaron. ¿Por qué? Porque su cuerpo es físicamente preparado para eso. La oxigenación sanguínea, la capacidad del pulmón, que es mayor. Entonces, los hombres son diferentes de las mujeres y está todo bien. Entonces, la búsqueda por la igualdad ni siempre va a ser algo bueno. La igualdad no es un sinónimo de algo bueno. Les regalo un otro ejemplo. Yo camino con mis dos piernitas. El trato que la organización del evento me regaló fue una escalera para subir al escenario. Si yo utilizara silla de ruedas, ¿recibiría el mismo trato que yo ahora que camino? No, yo recibiría un trato diferente. ¿Por qué? Pues sería una persona diferente. A la gente diferente no se regala el mismo trato. ¿Tú tratas a un recién nacido como trata a un adolescente? No. ¿Tú tratas a una persona enferma como tratas a una persona sana? No. ¿Tú tratas un anciano como tratas un hombre de 42 años, fisiculturista? No. A la gente diferente no se regala el mismo trato. Todas las personas tienen sus especificidades, sus particularidades y deben ser respetadas como individuos únicos y propios y no totalmente iguales. Otro ejemplo, este es muy chistoso, este es de Brasil. La presidencia municipal abrió entonces cupos para la gente interesada en trabajar en la construcción civil, tanto para el trabajo interno de administración, tanto cuanto para gente trabajando ahí construyendo la construcción civil. Para eso, para ser servidor oficial del gobierno, habrían que hacer dos tests. El primer, un test escrito para saber sus conocimientos acerca del tema, después un test práctico. Entonces, mujeres y hombres pasaron el test escrito y fueron a la siguiente fase, que era un test práctico. ¿Cuál era el test práctico? Cargar un paquete de cimentos de 50 kilos por 100 metros. ¿Qué se pasó? Los hombres pusieron en la espalda y fueron súper bien. Y las mujeres, muchas no pudieron terminar y la única que terminó, cuando llegó al final, desmayó. Resultado, los hombres consiguieron los cupos de empleo en la construcción civil y las mujeres no. ¿Fue justo? No, ¿por qué no fue justo? Son derechos iguales que quieren. Ahí tenían el mismo derecho.
Pero nosotros no debemos luchar por derechos iguales, debemos luchar por políticas públicas que sean equivalentes a nuestras necesidades, a nuestras especificidades como seres humanos. ¿Mujeres y hombres son iguales? No. Entonces no merecemos el mismo trato. Yo no quiero ser tratada como un hombre. Imagínate yo fuera tratada como un hombre. Pagar las cuentas, trabajar fuera del hogar. Hoy muchas mujeres trabajan, casi la mayoría, pero los hombres sí son obligados a trabajar. Tener que pagar todo, cargar los paquetes. No, yo estoy muy feliz con mi privilegio de ser mujer. Ahorita en la guerra en Ucrania, los hombres de 18 hasta 60 años están siendo obligados a servir en la guerra, mientras las mujeres no. ¿Por qué? El hombre tiene el deber moral por ser más fuerte, más rápido. El hombre nace naturalmente con el deber moral de se sacrificar por las mujeres y las criaturas. Es para eso que sirven los hombres. Entonces, yo estoy muy bien con mis privilegios femeninos y no quiero que las feministas me quítenlo. Entonces, pasado eso, ya entendemos que hombres y mujeres no son iguales y está todo bien en no ser igual. Y ni siempre buscar ser igual va a ser algo bueno. Entonces, mujeres y hombres también nacen con vicios y virtudes. Todos nosotros nacemos con virtudes y vicios. Las virtudes deben ser desarrolladas. ¿Cuáles son las virtudes femeninas? El amor, la caridad, el cuidado, la enseñanza, la belleza, cosas que naturalmente las mujeres tienen vocación. ¿Cuáles son los vicios femeninos? Los chismes, los escándalos, el drama, la vanidad extremada. Son vicios que deben ser suprimidos. Y tenemos también las virtudes masculinas, el trabajo, el sacrificio, la protección, el servicio, el cuidado, proveer. Tenemos los vicios masculinos, la violencia, la lujuria, la mayor propensión a la drogadicción, al alcohol. Entonces, lo que hace el feminismo es precisamente destruir las virtudes femeninas y sustituirlas por los vicios masculinos. Cuando miramos a una feminista, lo que vemos, lujuria, mayor propensión a la violencia, al alcohol, a las drogas, todos los vicios masculinos desarrollados ahí en ella. Entonces, ¿qué es el movimiento feminista? Yo lo defino como un movimiento social, político y académico que quiere la destrucción de la naturaleza de la mujer. Es un movimiento que orbita la escala académica, en los medios de educación, política, en los medios partidarios, social, en el medio de las manifestaciones sociales, que quiere destruir la naturaleza de la mujer. Es eso, no tiene nada que ver con igualdad. Bien, entonces yo acompaño aquí, en mi teléfono. ¿De dónde sale todo eso? Bien, en 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publican un libro llamado El Manifiesto Comunista. Este libro acaba por nos regalar una teoría de división de clases y nos enseñan entonces Marx que la sociedad siempre va a estar dividida en clases. En este contexto de 1848, contexto de la revolución industrial, la sociedad supuestamente estaba dividida entre la clase oprimida y la clase opresora. La clase oprimida serían entonces los pobres, proletariados, trabajadores, y la clase opresora serían los burgueses ricos, dueños de los medios de producción, que serían las fábricas e industrias, que estos estarían entonces explotando la fuerza de trabajo de los pobres trabajadores proletariados. En la visión de Marx y Engels, solamente serían libres si hicieran si pudieran insurgir, o sea, hacer una dictadura del proletariado, una revolución violenta en contra de los dueños de los medios de producción, o sea, los dueños de las industrias, de las fábricas, los patrones, matarlos, asesinarlos, tomar el poder, tomar los medios de producción e instaurar
el socialismo y posteriormente el comunismo, y así se llegaría a la libertad de los trabajadores. Todos los movimientos de izquierda siguen exactamente la misma lógica. Entonces, imagina que la sociedad dividida en clases, estamos entonces para el feminismo, las mujeres son la clase oprimida y la clase opresora son los. Para el gaysismo son los homosexuales los oprimidos y los opresores son los. Sí. A los movimientos segregacionistas raciales son los negros, indígenas, latinos, inmigrantes. A la clase oprimida y los opresores son los blancos. Entonces, la sociedad siempre dividida en clases que se tienen que choquear y se dividen. La sociedad siempre dividida, siempre en pelea. Entonces, en el caso del feminismo, diferente de la revolución industrial, diferente de este contexto de Marx y Engels, donde el burgués estaría explotando la fuerza del trabajo, el hombre estaría explotando ¿qué exactamente la mujer? Su cuerpo, la obligando a ser una ama de casa y una reproductora de hijos. Entonces, para la mujer ser feliz, habría que luchar en contra el matrimonio y la maternidad, que son de la naturaleza de la mujer. Y también para la mujer llegar a su felicidad plena, sería necesario hacer una revolución, solo que no la revolución del proletariado, la revolución del cuerpo, que tomó el nombre de revolución sexual con el tiempo. Sería la idea de insurgir en contra de los hombres, en contra del macho opresor, haciendo una revolución del cuerpo, no más a la maternidad y no más al matrimonio. Y nada de eso soy yo quien estoy diciendo o es algo que salió de mi cabeza. Entonces, en el libro La política sexual de 1969, Kate Millett, una de las más grandes feministas de todo el mundo, escribe en la página 1 cómo hacer una revolución sexual. Entonces, para llegar a la felicidad femenina hay que hacer una revolución sexual. Y una revolución sexual exigiría ante todo el fin de las inhibiciones y tabúes sexuales, especialmente aquellos que más amenazan el matrimonio monógamo tradicional. La mujer hay que empezar a practicar la homosexualidad, la ilegitimidad, o sea, traicionar sus novios y maridos. Hay que empezar las relaciones sexuales antes del matrimonio y también durante la adolescencia. Entonces, eso no soy yo quien estoy diciendo. Esto quien está enseñando a las mujeres es una de las mayores exponentes feministas, diciendo que la mujer para llegar a su felicidad hay que destruir el matrimonio monógamo tradicional, empezar a practicar la homosexualidad, tener sexo antes del matrimonio, durante la adolescencia y todo eso. Bien, yo sé que no sé si hay feministas aquí, alguien que se considere feminista, entonces lo que yo hago es traer la propia bibliografía de las feministas para que podamos estudiar. Entonces, nada de lo que yo estoy diciendo son cosas que salieron de mi cabeza, pero sino de investigaciones científicas e históricas sobre el propio movimiento feminista. Todo lo que voy a decir son las propias feministas quien escribieron. Entonces, ¿de dónde se sale más o menos todo eso? En un contexto histórico, en los años de 1700, hubo una figura que por veces desconocida, llamada Marqués de Sade, que nació en París, Francia, hijo de una familia muy, muy, muy rica de la nobleza, y de ahí se sale el neologismo sadismo, que sería precisamente sentir, tener sensaciones placenteras al observar o provocar dolor y sufrimiento en otras personas o otros seres vivos. Entonces, la persona sádica es aquella que se alegra o siente placer con el dolor del otro. Entonces, el Marqués de Sade, desde muy temprano, desde los 16 años de edad, empezó a contratar prostitutas en París y las violaba, las torturaba de manera brutal, al punto de que la propia policía de París pedía a los dueños de los bordeles que no dejaran sus prostitutas salieran con Sade, de tan brutal que era. Y como era de una familia muy rica,
violó a todas sus sirvientas que trabajaban con él. Las torturaba con aparatos que criaba, diseñaba aparatos, los mandaba a fabricar. Era horrible, horrible. Y una vez, de tan brutal, llegó a violar y torturar a una prostituta arriba del sacrario de una iglesia. Odiaba a la iglesia católica, odiaba a la iglesia católica. A un punto que el Marqués de Sade fue la primera persona que empezó a escribir, a documentar en la literatura todas sus perversiones sexuales, todas las torturas y violaciones que cometían. Era algo horrible. Y fue la primera vez en la historia que una persona empezó a escribir y documentar por escrito el cambio del matrimonio y a escribir que el matrimonio no más podría ser algo relacionado con la Iglesia Católica. Habría que quitar toda la sacralidad del matrimonio. El matrimonio cristiano, obviamente, sacramentado, tiene dos fines. El fin unitivo para unir la pareja, hacerla alcanzar junto al cielo, y el fin procreativo, obviamente sirve para perpetuar la especie humana en el mundo. Y el Marqués de Sade dice que documenta por la primera vez que esos dos fines habrían que ser abolidos y solamente un fin habría que tener para las relaciones sexuales, que es el fin recreativo. Mantener las relaciones sexuales solamente por placer y nada más, no para tener una familia, no para tener una pareja que te quiere, no para tener hijos, pero solamente por el placer. En 1900 se viene Wilhelm Reich, un austríaco, alumno de Sigmund Freud, miembro del Partido Comunista y la primera persona a crear el término revolución sexual. Incluso escribió un libro llamado La Revolución Sexual para la reestructuración socialista de los humanos. O sea, mira el título del libro, La Revolución Sexual para la reestructuración. Reestructuración es una palabra que no existe en la lengua latina o cualquier lengua, es algo inventado. Lo que existe es cuando construimos algo, cuando estructuramos algo. ¿Cuál es el antónimo de construir? Destruir, no es deconstruir, destruir. Entonces, reestructurar significa que tú tuviera que destruir algo y reconstruir de nuevo. Entonces, es destruir la moral para construir a través de la sexualidad, de la revolución sexual, seres humanos socialistas. Este es el libro es sobre eso. Él también desarrolló muchas teorías locas, pero una de las más locas era precisamente que ninguna persona debe abstenerse de las relaciones sexuales. No importa, nadie debe reprimir sus deseos sexuales. En ninguna condición, pues la represión llevaría entonces al desarrollo de enfermedades gravísimas desde la depresión hasta el cáncer. Entonces, ningún individuo podría reprimir sus deseos sexuales, no importa dónde, cómo, con quién o con qué, a fin de evitar supuestas enfermedades. Entonces, de ahí ya sale un montón de problemas que tenemos el día de hoy. Bien, y después se viene un montón de referentes feministas, pero esas dos cosas son las más importantes. La relación sexual no más para reproducir o para unir, solamente para fines recreativos, y a no represión a cualquier voluntad sexual, mismo que sea ilícita. Y eso sería la revolución sexual. Simone de Beauvoir en 1949, una de las mayores exponentes feministas también, escribe un libro llamado El Segundo Sexo, que tiene muchas frases famosas, pero tiene una que no es muy famosa, que a mí me gusta, que es que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete. Dejemos que la libertad sea nuestra propia sustancia. O sea, ¿cuál es la definición de libertad para Simone de Beauvoir, para las feministas? Algo que no tenga un límite, algo que no tenga una definición y algo que no tenga autoridad. Eso es la libertad. Para los paganos, como Aristóteles, para los católicos, como Santo Tomás de Aquino, la libertad es la capacidad del individuo de elegir las cosas buenas. La libertad es saber elegir el bien. Cuando te encuentres en una situación donde tienes que tomar una decisión y tienes la capacidad de elegir
el bien, mismo que el bien te duela. Entonces, es saber elegir el bien. Entonces, muchas veces, jóvenes que ya con familias desestructuradas, con acceso a todo tipo de pantalla, con la cultura totalmente dicimada por los medios de comunicación y educación, acaban por tener como referencia TikTok, YouTube, Netflix. Ya no se tiene héroes de la patria, ya no se tiene referentes virtuosos y empiezan entonces a confundir, a subvertir lo que es el mal, lo que es el bien. Yo sé que muchas feministas baten el pecho y dicen, yo soy feminista porque quiero el bien para la mujer. Pero yo pregunto, ¿qué bien hace el feminismo para la mujer? Ay, pues los derechos. No, no quiero saber de derecho, quiero saber en la vida real. Bienvenidos a la vida real. A la vida real, concretamente, ¿qué está haciendo el movimiento feminista para ayudar mujeres? Hay que ser conferencista el señor. Entonces, esta es mi crítica principal. Obviamente existe machismo, obviamente existe violencia, obviamente existe todos los problemas del mundo, pero para solucionarlos no se soluciona como ellas están haciendo. Hay otras soluciones mucho más efectivas para eso. Bien, se viene también después de Simone de Beauvoir, en 1953, Beth Friedan, en Estados Unidos, escribe el libro La mística femenina, equiparando la maternidad y el matrimonio con la esclavitud. Y diciendo sí, que las mujeres que quieren ser mamás, que quieren ser esposas, van a tener una vida triste y pueden desarrollar depresión, ansiedad, van a ser miserables. Y que eso no es la búsqueda por la felicidad, eso es la búsqueda por una esclavitud, ser miserables, infelices, etc. Y acaban por convencer muchas mujeres. Entonces el feminismo nos vendió una idea de que el divorcio está bueno, el aborto está bueno, los anticonceptivos están buenos, hacer sexo con quien quiera está súper bueno, que todas las cosas están buenas. Y nosotras mujeres creímos y empezamos la vida así. Te los voy a contar. En 1910, G.K. Chesterton escribe un libro llamado ¿Qué está mal en el mundo? Y este libro está increíble. Viste que a 112 años el mundo ya estaba mal. Pues Chesterton escribió ¿Qué hay de mal en el mundo? El nombre del libro. Y ahí nos brinda con la teoría del Hajj and Grudge y de la casa pública y de la casa privada. ¿Cómo era la vida de las personas antes de la revolución industrial, de la revolución tecnológica? ¿Cómo era la vida de las personas? Te los cuento. Las personas tenían un pedazo de tierra que llamaban propiedad. Ahí vivían, producían, plantaban, producían lo que necesitaban para comer. Lo que no tenían, cambiaban libremente con sus vecinos, su comunidad. Así vivían. Y el hombre, en la división natural del trabajo, el hombre siempre se salió a cazar, a traer el provento, a traer la comida. La mujer siempre se quedó plantando, produciendo alimento y cuidando de la prole, de las criaturas, de los niños. El hombre salía, se arriesgaba, peleaba con feras, traía y así se hacían la vida. El papá estaba involucrado en la familia. El papá vivía en la casa privada, la mamá vivía en la casa privada. Había la autoridad del papá y la dosura de la mamá adentro del hogar. Y así vivían. Bien, un día llega entonces... vamos a regalar el nombre de este señor, de Mr. Jones. Mr. Jones está ahí con su familia, va a enseñar su oficio a sus hijos, que fue enseñado por su padre, por su abuelo, y las tradiciones, y mantienen sus tierras. Un día, a la familia de Mr. Jones llega entonces el grudge. El grudge
que sería el primer enemigo de la familia, llamado liberalismo o metacapitalismo, llega y va a decir: oye, Mr. Jones, ¿qué estás haciendo ahí en la tierra? Tiene que salir pescar para traer, tiene que salir cazar para traer, y esto está mal. No, no, ¿para qué vivir en el campo? Sí el progreso, sí el progreso, sí el progreso. Vente conmigo a los centros urbanos. Vamos, pone tu familia para vivir en un departamento, va a ser todo bonito, va a ser todo bueno. Tú vas a tener un empleo digno y yo no te voy a pagar con objetos, con manufactura, te voy a pagar con una cosa muy moderna llamada papel moneda. Y tú vas a poder trabajar y llevar el provento para tu familia. Y sí, entonces Mr. Jones dice a la familia: vámonos. Y salen del campo y van a vivir en los centros urbanos de la ciudad. Bien. El metacapitalismo o el liberalismo hace con que Mr. Jones empiece a trabajar 16, 17, 18 horas al día. Así vivían los trabajadores en las industrias. Mr. Jones empieza a odiar este trabajo. Cansado, agotado, se descristianiza. Empieza a consumir la prostitución, opio, alcohol. Y el papá ya no está más en el hogar. No hay más la autoridad del papá en el hogar. El papá fue quitado, fue sacado del hogar. Entonces, bien, imagina, llega en su casa, es miserable con su esposa, trata a todos mal, la pega, está estresado, está enojado, odia esta vida maldita, no está acostumbrado con los cambios. Entonces viene el segundo enemigo de la familia, el Hutch, que es el socialismo. Y llega la mujer a decirte: oye, ¿qué estás haciendo? Hay un macho opresor que te pega, que llega borracho. Y tú no estás trabajando, es económicamente dependiente de esos ingresos, de este hombre, de este macho opresor. No, 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 no. Vete a trabajar, ser independiente, empoderada, suficiente, económicamente suficiente. No, así vas a tener sus propios ingresos y puedes escapar de esa vida mediocre. Y la mujer: ah, sí, claro, quiero ser empoderada, no quiero más sufrir. Y vete entonces a mujer a trabajar fuera del hogar. Entonces ahí ahora estamos. El marido, la esposa fuera del hogar. La mamá y el papá fuera del hogar. La pregunta que los dejo es: ¿quién entonces están con los hijos? Nadie, solo. ¿Quién se quedó con los hijos? Los hijos fueron tercerizados para agentes estatales que hoy se llaman profesores, se llaman escuela. Entonces, antes, la educación también era domiciliar. La educación, la primera educación que recibíamos era de nuestra mamá. Las primeras sílabas, letras, colores, era de nuestra mamá. Nuestra mamá era nuestra primera profesora. Hoy, ¿cuánto tiempo de licencia maternidad se tiene aquí en México? 3 meses, 3 meses, 4 meses, 40 días. Entonces, tengo mi bebé y ya tengo que lo meter en una guardería, ya tengo que lo meter con abuelos, con alguien que no soy yo. Pues tengo que trabajar, tengo que ser empoderada. Mira cómo nosotras mujeres tontas caímos en el cuento del feminismo. Hoy trabajamos para pagar a otras mujeres para criar a nuestros hijos. Podríamos hacer nosotras. Solo que ahora, con tantos impuestos y tantas cuentas, no podemos dejar de trabajar. La plata no alcanza. No tenemos cómo elegir. Entonces, hoy, la mujer es feliz con la vida que vive. La mujer es feliz. Era eso que buscábamos. Yo no estoy diciendo que trabajar está mal, yo estoy aquí trabajando. Yo estoy diciendo que muchas veces cuando priorizamos algo que no es de nuestra naturaleza, es muy difícil llegar a la felicidad. Entonces, y esto lo digo para el aborto. El aborto es antinatural. Trabajar, trabajar, trabajar y tercerizar los hijos por toda la vida también es antinatural. Entonces,
imagina que muchas personas van a decir, no, pero el feminismo trajo el derecho de la mujer de votar, de trabajar, de estudiar. Y yo voy a decir, no, es mentira. Yo tengo un profesor llamado Olavo de Carvalho. El profesor Olavo de Carvalho, uno de los mayores filósofos de la modernidad, me enseñó que tenemos que hacer una investigación de las ideas. Toda vez que tenemos una idea en nuestra cabeza, tenemos una opinión en nuestra cabeza, tenemos argumentos en nuestra cabeza, tenemos que dar unos pasitos atrás y pensar, ¿de dónde salió eso? ¿Quién me enseñó? ¿Dónde yo vi? ¿Dónde leí? ¿Por qué pienso así? Si sabemos, muy bien, si no sabemos la origen de esta idea, muy probablemente ella nos fue puesta sin nuestra autorización, a través de medios, de influencia, de la cultura. Entonces, ¿por qué repetimos como guacamayas que el feminismo regaló derechos a la mujer? Repetimos eso. ¿Y de dónde quitamos eso? Solo escuchamos y reproducimos. Pero de hecho, nunca investigamos para saber si era verdad. Pero yo sí investigué. Y cuando estudiamos la edad antigua, la antigüedad, la edad media, descubrimos maravillosamente algo increíble. La mujer, desde la historia de toda la humanidad, en el Oriente y en el Occidente, siempre trabajó. La mujer siempre trabajó. Si no trabajaba, no comía. No existía refrigerador, heladera. Entonces, imagina, el hombre salía a cazar, traía a la casa. La mujer cocinaba para su familia, aprovechaba los cuernos, los dientes, los huesos, los cascos para hacer manufacturas y artesanías, cosas que necesitaba para su familia, y las otras cosas vendía, comercializaba la piel, ropas para su familia, comercio, plantas, desde remedios, medicinas naturales, comercio. La mujer siempre trabajó con comercio. Yo les indico un libro muy bueno que se llama Mujeres Audaciosas de la Edad Media, escrito por Vic León. Las mujeres trabajaban en la Edad Media como cerveceras, herreras, como exportadoras de comercio marítimo, importadoras también en hospederías, trabajaban fabricando perfumes, fragancias en general. Las mujeres siempre trabajaron. Imagina si yo quería comer un pan, no había conservantes alimenticios. Todos los días se tenía que hacer. Y para vender también. Mantequilla, todos los días batiendo a la mano la mantequilla. Para comer, para vender. ¿Quién hacía eso? Las mujeres. La mujer siempre trabajó. Entonces, la idea de que el feminismo marchó en las calles para regalar a la mujer el derecho de trabajar es mentira. Es una mentira que fue contada tantas veces que empezamos a creer por la repetición y reproducimos. Esto está mal, esto está feo, basta. La mujer estudiaba. No. El hombre estudiaba, tampoco. Entonces, la historia de la educación es muy reciente. Las personas empezaron a estudiar de 60 años acá, toda la escuela. Hay gente que aún no está en la escuela. En Brasil tenemos un índice de analfabetismo grande. Hay gente que aún no llegó a la educación. Entonces, imagina, 95% de las personas en Europa, en la Edad Media, eran de campesinos. ¿Para qué campesinos necesitan ser letrados? No necesitaban, pues trabajaban arduamente. Los que tenían acceso a la educación, escribir, leer, eran la nobleza, reyes, reinas, príncipes, princesas, condes, condesas, la nobleza y las personas vocacionadas a la vida monástica, sacerdotes y monjas. En 1041, Hildegard von Bingen, o Santa Hildegarda, fue la primera persona a diseñar el esquema de anatomía humana que hasta hoy todos los médicos en todo el mundo utilizan. Fue una mujer que diseñó, una mujer feminista, no, una mujer católica, una santa doctora de la iglesia. Entonces, y nos dejó 4 volúmenes gigantescos de medicina natural. Escribió tanto de libros, canciones, armonías, compuña, una mujer de una sabiduría inimaginable. 1105, en España,
Santa Isabel o Isabel de España nos dejó muchas enciclopedias de ciencias naturales, de física, química, cuentos de literatura que escribía a sus niños, pues además de católica, también era letrada, pues era de la nobleza. Entonces, la idea de que fue el feminismo que regaló a las mujeres la oportunidad de estudiar también es mentira. La institución responsable por crear la pedagogía occidental, la institución responsable por crear todo el método pedagógico, las escuelas y la universidad fue la Iglesia Católica. Todas las instituciones de educación en el Occidente fueron criadas, difundidas por la Iglesia Católica, que siempre apoyó que a las personas en la vida monástica, o sea, las monjitas como mujeres, fueran letradas. Entonces, es otra mentira que fue repetida un montón de veces y reproducimos. La historia del voto. La historia del voto, para contar, me tardaría 3, 4 horas, pero para resumir, imaginen que desde la primera Convención por los Derechos Humanos de 1848 en la pequeña ciudad de Seneca Falls, en Estados Unidos, no fue en un salón normal, no se pasó en una plaza pública, no, la primera conferencia por los derechos del sufragio de la mujer fue bajo una capilla cristiana. Todos los políticos ahí presentes eran cristianos y del Partido Republicano. Durante 120 años de historia del voto en Estados Unidos, todas las enmiendas constitucionales pidiendo el derecho para la mujer votar y para las personas negras votaren fueron impetradas por el Partido Republicano, o sea, por los cristianos conservadores de derecha. Y siempre rechazadas por el Partido Demócrata, que sería el partido de la diversidad, del partido de izquierda, pero por alguna razón no les interesaban negros y mujeres votando. Todas las enmiendas constitucionales para regalar a la mujer el derecho de votar fueron propuestas por hombres cristianos del Partido Republicano. Cuando el voto en 1920, la 19ª enmienda de Estados Unidos que regaló a la mujer el derecho de votar fue aprobada, fue impetrada obviamente por un republicano y aprobada porque el Congreso, porque la mayoría de los políticos en el Congreso de Estados Unidos eran de republicanos conservadores de derecha, cristianos. Entonces yo no tengo ninguna deuda con el movimiento feminista, pero yo tengo muchas deudas con la civilización cristiana, que como mujer en el paganismo, ¿sabían que la única profesión reconocida para la mujer por el Estado en la Grecia y en Roma era de prostituta? Era el único empleo que el Estado legitimaba a la mujer. Cuando se empieza la difusión de la Iglesia Católica, de repente, las cosas cambian. De repente, en la cultura occidental cristiana, el Dios eligió venir al mundo por intermedio de una mujer. Él eligió, él no necesitara, podría materializarse cuando quiera, pero él quiso venir a través de una mujer. De repente, la Iglesia Católica regaló a la mujer el estatus de madre de Dios. La historia de la dignidad de la mujer empieza a partir de ahí. Empieza en la cultura a partir de ahí. Imagina, en toda la historia del cristianismo, tanto las feministas dicen, no, pero el cristianismo oprime a las mujeres. Imagina, muchas personas temían Jesús, temían tocar Jesús, pero una mujer, años sangrando, con su coraje lo tocó, recibió un milagro. Mientras Jesús estaba ahí, en el medio de su pasión, sufriendo, hubo apóstoles que los negaron. Hubo otros que miraban aflitos, pero una mujer rompió el cordón del solamente de los soldados romanos para ayudar a Jesús, para enjugar, se dice, no. Eso ahí, su fase, Verónica. La primera persona, el primer testigo de la resurrección de Cristo fue una mujer,
María Magdalena. Entonces, ¿hay alguna religión en el mundo que dignifica más a la mujer de que el cristianismo? No. Ahí está en las escrituras. Los hombres deben tratar a la mujer como lo que Cristo ha hecho por la iglesia. ¿Qué Cristo ha hecho por la iglesia? Murió, se sacrificó. Este es el propósito del hombre. El propósito del hombre no es la violencia, el propósito del hombre no es el maltrato. Los hombres que hacen eso son hombres que no siguen el cristianismo, al revés. Eso, exactamente. Entonces, cuando las feministas dicen que la Iglesia Católica es el pilar de la opresión de la mujer, están tan equivocadas históricamente, filosóficamente, científicamente. Pues si hoy estamos viviendo en un lugar seguro, que es el occidente, después nos regaló este privilegio la iglesia. Entonces muchas personas van a decir, no, Sara, es que el feminismo no tiene absolutamente nada que ver con el odio a los hombres. Entonces yo les traigo algunos libros feministas para dejar entonces como bibliografía a ustedes, para que aquí seamos transparentes y trabajemos con la verdad. Muchas chicas de 12, 13, 14, 15 años están siendo convencidas por ese discurso de igualdad, de querer luchar por el bien de la mujer. Y esto está padrísimo, pero eso no es el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Yo voy a leer las propias feministas para poder explicar. Valerie Solanas, y voy a leer feministas desde 1920 hasta los días de hoy. Pues mucha gente va a decir, no, pero hoy son las radicales, antes era algo bueno. Bien, Valerie Solanas en los años 50 escribe el manifiesto Scum y nos escribe, hoy en día es técnicamente posible reproducir la raza humana sin la ayuda de los machos. Es necesario comenzar a hacer esto ahora mismo. Mantener el sexo masculino ni siquiera tiene el dudoso propósito de la reproducción. El hombre es un accidente biológico. En otras palabras, el hombre es una mujer incompleta, un aborto ambulante abortado en la etapa genética. Ser hombre es ser un discapacitado, una persona discapacitada con la sensibilidad limitada. La masculinidad es una disfunción, una enfermedad, y los hombres son discapacitados emocionales. Muchas personas van a decir, no, pero eso es muy radical. Sí, eso es radical y eso se llama feminismo. Y no es moderno, es de los años 50. En 1929, Marilyn French, una profesora feminista, escribe, todos los hombres son violadores y eso es todo lo que son. Nos violan con sus ojos, sus leyes y sus códigos. Hodge Edwards, en un libro llamado La violación define sexo. El sexo es la cruz en la que las mujeres son crucificadas. La relación sexual solo puede definirse adecuadamente como violación universal. Andrea Dworkin, en su libro Libertad, página 58, escribe, bajo el patriarcado es lo que las feministas llaman nuestra sociedad del día de hoy. Bajo el patriarcado, bajo nuestra sociedad, ninguna mujer está segura para vivir su vida, amar o criar a sus hijos. Bajo el patriarcado, cada mujer es una víctima pasado, presente y futuro. Bajo el patriarcado, la hija de cada mujer es una víctima pasado, presente y futuro. Bajo el patriarcado, cada hijo de una mujer es su traidor potencial y también un violador o explotador inevitable de otra mujer. Entonces, muchas personas van a decir, no, pero eso es muy radical, pero sí. No es que existe un feminismo radical y un feminismo moderado, existe el feminismo y es este. Entonces aquí está toda la bibliografía. Yo estoy diciendo el nombre de los libros, ustedes pueden filmar, después buscar. Eso es el feminismo. Si hoy las chavitas no saben es porque ellas no estudian su propia doctrina. Ellas creen en lo que es conveniente los medios decirlas. Y eso está mal. Nosotros no podemos ser un gran colectivo de imbéciles. Tenemos que buscar la verdad y no creer en cualquier cosa. O sea, ¿por qué a un adolescente le cuesta creerse? Yo le digo, Dios existe. No, pero eso es tu creencia personal. Y si yo le digo, existe 146 tipos diferentes de género. ¡Ay, qué padre!
No, obligar a alguien a creer que existe 200 tipos de género, esto es una convicción personal. Yo no puedo obligar a alguien que cree en eso, como no puedo obligar a alguien que Dios existe. Obviamente, Santo Tomás de Aquino explicó la existencia de Dios a través de la filosofía, a través de la lógica. Ni eso siquiera alguien lo puede hacer con feminismo, con género, con nada de eso. Entonces, eso no se puede hacer. Muchas personas van a decir, el feminismo no tiene nada que ver con ser lesbiana. Entonces, yo leo, entonces, ¿qué dicen las feministas? Como estamos en plaza pública, muchas cosas yo no voy a leer, pues tienen un contenido sexual fuerte, pero indico los libros. Pueden buscar frases, pueden buscar los libros de Andrea Dworkin y pueden buscar también los libros de Sheila Jeffries. Entonces, yo voy a intentar censurar aquí las palabras y ustedes intenten entender hasta porque tenemos niños. Entonces, cuando una mujer llega al ápice de su placer con un hombre, ella solo está colaborando con el sistema patriarcal, erotizando su propia opresión. En una sociedad, eso escribió Sheila Jeffries, una profesora universitaria americana. Catherine McKinnon, en su libro Profesando Feminismo, cuentos del mundo de las mujeres, página 129, escribe, en una sociedad patriarcal, todas las relaciones heterosexuales son violaciones, porque las mujeres como grupo no son lo suficientemente fuertes como que para consentir. Andrea Dworkin, de nuevo, la relación sexual heterosexual es la expresión pura y formal del desprecio por el cuerpo de las mujeres. Cheryl Clark tiene un libro llamado Lesbianismo, un acto de resistencia, publicado en 1983, páginas 124-137. La heterosexualidad es una costumbre antigua en la que las instituciones supremacistas masculinas aseguran su propia perpetuación y control bajo nosotras. Las mujeres son conservadas, mantenidas y contenidas a través del terror y de violencia de los hombres. El lesbianismo es un medio ideológico, político y filosófico para liberar a todas las mujeres de la tiranía heterosexual. Entonces, eso no soy yo quien estoy diciendo. Esto yo me cansé de sentirme tonta y fui a buscar las principales exponentes del movimiento feminista para estudiar qué ellas piensan. Entonces descubrí cómo yo perdí 5 años de mi vida siendo feminista y pensando que yo estaba luchando por el derecho de las mujeres. Como soy investigadora científica de este tema en principal, yo les digo, leí más de 60 libros en portugués, inglés, español, francés, italiano, sobre feminismo. Aliás, no sobre feminismo, libros de feministas, escritos por feministas. Yo les digo con mucha tristeza que nunca, en más de 60, en casi 7 años de investigación, no encontré ninguna frase sobre ayudar mujeres, que es precisamente el gran motivo por lo cual las niñas muy jóvenes quieren sumarse al feminismo. No quiero luchar por las mujeres, pero en la doctrina feminista no está escrito nada sobre ayudar mujeres. Está escrito esas tonterías que yo los estoy leyendo y hay más. Muchas personas van a decir, no, el feminismo no tiene nada que ver con la destrucción de la familia. Entonces, ¿qué dice el feminismo? Alison Jagger escribe un libro llamado Políticas feministas y la naturaleza humana y escribe, la familia nuclear, ellas llaman de familia nuclear, a mí me gusta llamar familia natural, hombre, el marido, la esposa, la mujer y los hijos. La familia natural es el pilar de la opresión de las mujeres. Aplica la dependencia masculina de las mujeres, la heterosexualidad e impone estructuras de carácter masculino y femenino en la próxima generación. Traduciendo, nosotros, hombres y mujeres que somos casados, estamos haciendo algo muy mal, que es enseñar a nuestros hijos que niño es niña y niño y niña es niña, para que ellos al futuro puedan perpetuar la especie. Y de acuerdo con el feminismo, esto está muy mal. Linda Gordon, en su libro
Funciones Familiares de 1969 escribe: la familia tradicional, la familia natural debe ser destruida y las personas deben encontrar mejores formas de vivir juntas. Cualquier que sea su significado final, la destrucción de las familias es ahora un proceso objetivamente revolucionario. Entonces, de nuevo, esto no soy yo quien estoy de berrinche con el movimiento feminista, son ellas quienes escribieron. Entonces no podemos ser ciegos de pensar que sí, no, hay algo de bueno en el feminismo, no. Lo que las personas piensan que es luchar por derechos de la mujer, luchar para que la mujer tenga dignidad, luchar para que la mujer pueda ser bien acogida por políticas públicas o por la sociedad civil, eso no se llama feminismo, se llama cristianismo. Es amar el prójimo como nosotros. Es ejercer la caridad, amar al prójimo por intermedio de Dios. Entonces, no necesitamos ideologías. Las mujeres mexicanas no necesitan de ideologías, necesitan de tratos efectivos. Por eso, en el día 8 de marzo, mientras las feministas estén haciendo todo lo escándalo que hacen, no te olviden de eso. Eso no es sobre derecho, eso es lo que hacen sobre ideología, sobre control. Están sirviendo como herramientas ideológicas de políticos mucho mayores que ellas. Muchas están allí engañadas, pero además de rezar por su conversión, tampoco podemos ser mensos delante de la situación. Están cada vez más adoctrinando a nuestros hijos y hijas, están cada vez más como minoría, pues son la minoría y como minoría están ocupando un espacio que no les es debido. La gran mayoría en Aguascalientes, la gran mayoría en México es compuesta de católicos, cristianos, y la democracia se hace con la voluntad de la mayoría. Entonces, eso no podemos permitir a nuestros hijos, eso no podemos permitir a nuestra ciudad, ya creo que soy de Aguascalientes. Gracias. Muchas gracias. Y salió natural, salió espontáneo. Entonces, eso no podemos permitir. Entonces, los quiero animar a hacer la democracia, los quiero animar a no tener miedo de imponer un límite. Las mujeres en situación de vulnerabilidad en esta ciudad serán las más afectadas cuando después del patrimonio público no las podía regalar los servicios porque las feministas llegaron antes y lo destruyeron. Y cabe a los señores hacer su parte también como sociedad civil y proteger el patrimonio público e impedir que eso se pase. Pues reaccionar después de que está hecho también es parte de ser cobarde. Entonces, ha llegado la hora de la sociedad manifestarse con relación a estos episodios, impedir que se pase, peticionar ahí avisos, a donde quiera que sea a la seguridad pública, sea a las comisarías, sea a la presidencia municipal, sea incluso con los propios brazos impidiendo que se lo hagan, principalmente los hombres. Entonces, cada persona tiene que servir a la lucha de alguna manera y no tener miedo, pues con todas las cosas que se están pasando en el mundo, se ve que el mal se avanza, pero el mal solo se avanza porque estamos sentaditos, acuestaditos, sin hacer nada. Entonces tenemos también que reaccionar, no tener miedo, reaccionar y saber que esta vida es pasajera y que el objetivo no es solamente la felicidad, pero la salvación de nuestras almas, nuestra llegada al cielo. Pero esto cuesta mucho trabajo, sangre, sudor y lágrimas, pero tenemos que hacer nuestra parte. Y sin miedo, no hay razón para tener miedo. Yo digo que los mexicanos son los más privilegiados posibles. Ustedes son hijos y nietos de los cristeros y ha llegado una hora de hacer una nueva cristiada en México. De esta vez, para imponer un límite, de decir, de aquí para acá, haga lo que quiera con tu vida, con tu cuerpo, no es problema mío, pero de aquí para acá, con mi patria, con mi patrimonio, con mis hijos, con mi familia, no te metas. Muchísimas gracias, señores.